Hola, ¿qué pedo? ¿Cómo andan? Hace algunos años se anunció un nuevo live action de uno de los animes shonen más populares de la historia. Y ciertamente esta la mayoría de veces, o más bien en su totalidad, nunca es visto como una buena noticia que digamos, ya que son incontables los pésimos live action de animes populares e importantes que han terminado siendo un insulto en cuanto a la producción y lo mal que adaptaron la serie en cuestión. Como ejemplos rápidos que puedo darles se me ocurren el live action de Bleach y lo que fue sin dudas un insulto a la franquicia en sí y un escupitajo en la cara de los fans que fue el live action de Dragon Ball. Recuerdo que cuando esa cosa salió yo solamente era un niño que no entendía nada de producciones audiovisuales de calidad y mucho menos de la vida. Y con todo y eso hasta yo me podía dar cuenta de la basura de live action que era la película de Dragon Ball Evolution. El punto es que los live action en su mayoría son producciones que se hacen simplemente pensando en el dinero. Y al ser esto así, cabe la posibilidad muy grande de que ni siquiera se tomen la molestia de ponerle un poquito de cariño a lo que sea que estén adaptando. Después de todo, imagino que debe ser sumamente costoso y complicado adaptar un anime shonen de estos. Siempre las posibilidades de que todo esto salga de la mierda son altísimas por lo anterior mencionado. Y bueno, en estos días finalmente se estrenó lo que venía siendo uno de los live action más esperados de los últimos años, el afamado live action de One Piece, el cual por alguna extraña razón desde su anuncio se sentía con una energía diferente. No sé ustedes, pero en mi caso no me tocaba escuchar los comentarios usuales de que el live action sería la misma basura que terminan siendo todos los demás. En el video vamos a hablar de qué me pareció el live action y por qué me pareció así, pero como siempre antes de comenzar te recuerdo que si te gusta mi contenido te suscribas y actives la campanita. Si te interesa tener un contacto más cercano conmigo te invito a que me sigas en Twitter e Instagram. Y si te interesa tener un contacto todavía más cercano, güey, te invito a que te unas a mi servidor de Discord. Todos los enlaces están aquí abajo en la descripción. Ahora sí, quédate para compartirte mi experiencia personal con este live action. Porfa, no te vayas porque si dejas el video aquí me voy a poner muy triste y me iré a dormir mientras escucho a Carla Morrison. Vamos a darle. Hace algunos años se anunció, como ya les había dicho, el nuevo live action de un anime shonen popular, pero esta vez no era un anime shonen popular cualquiera, ya que esta vez se trataba del legendario manga de One Piece, ya que a algunos les puede gustar más o menos, pero lo que es innegable es que sin dudas es un shonen que tiene una marca a la que casi ninguno otro tiene alcance. Pero los live action tienen la facultad de que realmente no importa si se trata de un anime manga importante el que van a adaptar. Un live action no pregunta edades, importancia ni género. Los live action tienen la pésima característica de que todo lo que tocan perece. Y bueno, yo que soy alguien que está completamente al día con el manga de One Piece y que incluso su versión animada la dejé por ahí de Marineford. Y la dejé ahí porque este manga incluso es difícil adaptar decentemente al anime. Su adaptación al anime está hecha a la antigua. Con esto me refiero a que no sale por temporadas como se hace con los shonen modernos de hoy en día, sino que One Piece tiene un anime que sale de corrido. Desde luego que esto tiene un muy grave problema. Lo que pasa cuando la casa animadora siente que está adaptando demasiado rápido el manga y siente que lo va a alcanzar, te meten un arco de relleno de 2 meses o 2 años de los personajes jugando ping pong justo antes de una saga importante donde probablemente todo va a ser caos y destrucción. En este aspecto sí que los animes actuales han sabido tener mejores adaptaciones cambiando el formato a temporadas. Y bueno, esto lo menciono porque imagínate que incluso una adaptación animada para One Piece es difícil de hacer bien. Ahora un live action, ¿no? En el que tienen que saber meter todos esos elementos fantasiosos que caracterizan tanto esta obra, pero con personajes de carne y hueso. A la hora de anunciar un live action de One Piece, mi primera reacción sería de seria preocupación. Y algo que me sorprendió es que el primer momento en el que se anunció este live action se sentía una vibra diferente con respecto a su fandom. Y quiero pensar que no se debe a que los fans de One Piece le aplauden absolutamente toda la franquicia al punto de ser un poquito intensos. Lo que trato de decir es que desde un inicio se daba por hecho que el live action de One Piece iba a ser un éxito. Pero, ¿por qué? No sé si se debía al hecho de que en todos lados donde pudiese comunicaban que Oda estaba estrictamente involucrado en el proyecto, al punto de que esto no salía al aire si seguía viendo algo que a Oda no le gustase. No sé ustedes, pero para mí esto no era suficiente garantía para confiar totalmente en el proyecto, ya que muchas veces esto se puede usar como pantalla de humo, se podría decir, para que la gente pueda confiar más en el proyecto. Muchas veces se ha usado esta estrategia y al final resulta que el producto fue una reverenda cagada a pesar de que el autor estuvo al pendiente de la adaptación.
según. Más que el hecho de que Oda haya estado al pendiente de la adaptación, a mí lo que genuinamente me terminó generando más confianza fue cuando confirmaron a los actores que iban a interpretar a los primeros 5 Mugiwara. No lo sé, pero desde ahí fue que se comenzaba a sentir que este live action se estaba cocinando con algo más que solamente la intención de hacer dinero. Se estaba haciendo con 2 gramos de cariño. Además de que poco a poco iban soltando detalles sobre el interés genuino del señor Oda en la adaptación. Y sí que iba generando más confianza, por lo menos en mi caso, pero como les decía, la verdad, hasta no ver, no creer. Así que decidí seguirme reservando mi opinión por lo menos hasta haberlo visto completo. Hasta que llegó el 31 de agosto de 2023 en Netflix. Finalmente salió a la luz el tan esperado live action de One Piece. Y sin bromas debo decir que ya habían pasado 3 años desde la última vez que yo pagué una suscripción de esta plataforma. Porque sí, la decadencia de Netflix sí es real. Aparte, en mi casa ya nos cancelaron la cuenta familiar desde que la plataforma salió con su mamada de que no se podía compartir la cuenta a menos que pagases extra. Sigue así Netflix. Claro que con movimientos de ese tipo no vas a perder usuarios, ¿no? ¿Cómo crees? Además de tus pésimas películas adaptando fanfics de Wattpad escritos por niñas de 13 años. Sigue así Netflix. Nada mal, nada mal. Fue entonces que fui a mi tienda de conveniencia más cercana y decidí pagar un mes. Solamente para poder ver qué fue del esperado live action y... es mejor de lo que esperaba. Desde el minuto 1 te puedes dar cuenta de que está muy bien hecho y con un cariño que pocas veces se puede sentir en live action de anime. Como comentario adelantado les puedo decir que incluso se nota desde un inicio que sí se tomaron la molestia de revisar el material original y de plasmar de forma muy buena muchos detalles en el live action. Desde ya les digo que East Blue, que fue la saga en cuestión adaptada, fue resumida en 8 capítulos de más o menos 1 hora cada uno de forma perfecta. Comencemos primero dando mi opinión de lo que fue la adaptación de los arcos uno por uno. Los arcos de la saga de East Blue son en su mayoría bastante cortos y al ser una saga donde se incorporan los primeros 5 Mugiwaras, pues cada arco tiene su toque de importancia en el desarrollo inicial de cada uno de ellos. El arco del pasado de Luffy con Shanks se nos fue contando en fragmentos al pasar de los capítulos. Del mismo no tengo ninguna queja, pero muchos se han quejado del actor que interpreta a Shanks. Para mí no es realmente ningún problema, a mí me transmitió exactamente lo mismo que me transmitió el Shanks que vi la primera vez en el manga. Pero eso sí, spoiler, no sé qué tan bien me puede transmitir la entrada de Shanks cuando detuvo la guerra de Marineford. Igual es algo de lo que yo creo que no me debería preocupar porque definitivamente no creo que este live action llegue hasta ese punto. Y si logra llegar hasta ahí probablemente sea cuando yo tenga 70 años. El arco de Alvida está bastante bien también, es más fiel al manga que incluso el arco de Alvida en el anime. El arco del Capitán Morgan es el que comienza a tener cambios notorios en detalles mínimos como lo de las bolas de arroz de la niña en el bar, así como algunas de las intervenciones de Helmeppo y Nami. No termina siendo nada que afecte la obra original. Lo que sí me dejó bastante en qué pensar fue que Morgan fue notablemente más difícil de derrotar que en el manga o el anime. Literalmente daba la sensación de que Luffy o Zoro solos no podrían derrotarlo, pero igualmente el resultado final fue el mismo. En el arco de Buggy igualmente se omitieron detalles como la historia del perrito de la tienda, entre otras cosas. Pero a pesar de los detalles omitidos y el que hayan llevado toda la batalla de los Mugis al circo de Buggy, el arco me transmitió lo mismo. Y por cierto, la actuación de Buggy fue de mis favoritas, el CGI de sus ataques me pareció bastante decente y el desenlace fue el mismo que en el manga y el anime. Después en el arco de Usopp fue que ya comenzaban a tener incluso personajes omitidos, como el caso del Django este o de los 3 niños que eran amigos de Usopp. Por alguna razón cuando yo vi el tráiler de este live action la primera vez tenía el feeling de que la forma de obtener el Merry iba a ser bastante distinta, pero resultó siendo la misma. Y algo muy importante que se me estaba olvidando mencionar fue la importancia que se le dio a la subtrama de Koby, Helmeppo y Garp. Garp en la obra original fue introducido en el entrenamiento de Koby Helmeppo por ahí de los inicios de la saga de Arabasta, pero aquí decidieron darle pantalla incluso primero que al mismo Luffy en aquella escena del primer capítulo con la ejecución de Roger. Fue bastante bueno para mí el protagonismo que le dieron a la subtrama de estos personajes, ya que en estos se tomaron la molestia de mostrarnos el crecimiento de Koby, que a pesar de tener bien presentes los aspectos básicos de ser un marino, le falta comprender esa parte de su oficio más complicada como el tener un criterio a la hora de detener o no a su amigo Luffy, quien claramente es un pirata, pero en ciertas situaciones se ve que está ayudando al prójimo. Esos primeros dilemas que tiene Koby en cuanto a la distinción de los blancos y negros es algo que si bien no venía en la obra original a estas alturas, es algo que se termina trabajando bastante en arcos futuros. Pero bueno, cerremos el paréntesis y volvamos a lo que estaba diciendo sobre el arco de Usopp. Igual me parece que está bien llevado a pesar de los personajes omitidos.
Creo que realmente supieron omitir lo que se podía omitir para que la historia avanzara de forma más rápida sin sentirse apresurada. Y el beso ese de Usopp y Kaya que no ocurre en la obra original fue medio raro. Igual si en la obra original terminan juntos tendría sentido, pero al esto no haber ocurrido en la obra original se sintió medio extraño, no les voy a mentir. De todos modos es algo que se puede dejar pasar mientras el romance no sea entre miembros de la tripulación. De todo corazón espero que si hay futuras temporadas no comiencen a haber roces raros, por ejemplo entre Nami y Sanji, porque en mi opinión eso sí afectaría negativamente. Pero bueno, vamos a seguirle con los arcos, ya me estoy desviando demasiado. El arco del Baratie tuvo alteraciones en la forma en la que se enfrentan Zoro y Mihawk, que de nuevo aquí resulta que fue Garp quien envió a este tras los Mugis. Entre los cambios que me llamaron la atención fue que Don Krieg apareció fugazmente simplemente para que Mihawk lo macheteara, pasando a ser directamente Arlong el antagonista principal de este arco, aplicando de forma anticipada lo que veríamos en el anime en arcos futuros, la del villano que derrota primero a Luffy para que este después lo papee al final. Pues aquí la tripulación de Arlong terminó secuestrando a Buggy también. Pero bueno, finalmente tenemos el arco de Arlong, que tampoco tuvo quejas de mi parte la forma en la que fue adaptada. Ciertamente era difícil adaptar a los Gyojin de forma en la que absolutamente todos estuviesen conformes. El Arlong, así como todos los Gyojin de todo este live action, están bien pinches feos, pero no es algo para enterrar el trabajo que se ha hecho hasta ahora. En ese aspecto lo que sí me podría preocupar es la forma en la que terminen adaptando a Chopper. Y bueno, al final del arco, al contrario de la obra original, Luffy termina enfrentándose con Garp, como si esto se tratase del arco de regreso de Water 7. Como les digo, para mí este definitivamente no fue un mal movimiento porque dudo bastante que el live action vaya a llegar hasta ese punto. Y bueno, de la forma más resumida que se me pudo ocurrir, esas vendrían siendo mis impresiones de la adaptación que se hicieron de estos arcos. El cast de personajes también para mí estuvo bastante bien hecho. Todos los actores están hechos a la medida para el personaje que les tocó interpretar, siendo el mejor de todos definitivamente Iñaki, que yo soy de los que está de acuerdo que definitivamente no había una mejor opción para interpretar este papel. Todos los actores están caracterizados de forma en la que definitivamente se nota que le pusieron cariño. Es la primera vez que veo que se respeta tanto este aspecto, porque literalmente te da la sensación de que son los mismos personajes que viste en el manga o en el anime, pero en carne y hueso. Sencillamente la adaptación de estos está en otro nivel que yo nunca había visto en un live action. Como comentarios extra de la interpretación de los personajes, me pareció bastante extraño que Zoro tardó bastante más tiempo en aceptar ser parte de los Mugiwara, y se veía bastante más serio que el Zoro original, o sea, el original solo mírenlo. Nami por su lado me pareció un poquito más irritable que la Nami original. Y el doblaje latino de Sanji no me terminó de convencer del todo, pero pues bueno, podría decirse que estas son quejas ya más vírgenes de mi parte, ¿no? Y personalmente espero que este live action aquí se quede. Ojalá no avance de aquí porque entre más adapten más posibilidad hay de cagarla. Que digo, si mantienen este nivel dudo que eso ocurra, pero prefiero mantener controlada mi ansiedad de que algo salga mal. En términos generales yo sí recomendaría este live action incluso a alguien que no ha visto la obra original. Es bastante orgánico y yo creo que si lo ves sin el conocimiento de que es un manga shonen te puede atrapar bastante igual. Desde luego que siempre habrá gente a la que le va a tirar mierda simplemente por ser One Piece, pero sin dudas las sensaciones que este live action me dejó en su mayoría fueron positivas. Espero que este live action sea el punto de inflexión para que nuevos proyectos de este tipo finalmente se empeñen en hacer las cosas bien. Sin dudas fue toda una experiencia ver este live action, porque sí, planeo verlo todas las veces que sean posibles de aquí hasta que termine mi membresía de Netflix, porque dudo que la vuelva a pagar. Pero bueno, en fin, ¿a ustedes qué les pareció este live action? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Yo me voy despidiendo, nialesianos. Si les gusta mi contenido, como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal, actives la campanita y me sigas en todas mis redes sociales. Como siempre también te invito a que te unas al servidor de Discord y sin más que agregar, nos vemos. Cuídense mucho.